¿Alguien sabe cuáles son los requisitos para ser presidente? El presidente ocupa el poder político más alto del país. Es el jefe de Estado, el titular del Poder Ejecutivo y el responsable político de la Administración General, además de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Mucha responsabilidad. ¿Pero cualquiera puede ser presidente? Pues claro que no, mi ciela. Los requisitos para ser presidente de la Argentina están detallados en la Constitución Nacional, nuestra ley suprema, que en su artículo 89 estipula que para ser elegido presidente... Presidenta, perdón. Sí, mala mía. O vicepresidente o vicepresidenta de la nación, se requiere haber nacido en el territorio argentino, o ser hijo de ciudadano nativo habiendo nacido en país extranjero, y las demás calidades exigidas para ser elegido senador. Y ustedes en este momento se preguntarán cuáles son esas calidades exigidas para ser elegido senador, que también aplican a la postulación presidencial y están incluidas en el artículo 55 de la Carta Magna, ¿no? Bueno, resulta que el candidato tiene que tener la edad mínima de 30 años, haber sido 6 años ciudadano de la nación y disfrutar de una renta anual de 2.000 pesos fuertes o de una entrada equivalente al cambio de hoy. La renta anual de la que habla la Constitución es algo que viene de la Constitución Nacional Inicial de 1853, pero que obviamente ha quedado en desuso, pero hacía referencia a tener un determinado pasar económico. Según la Constitución actual, en la Argentina no es necesario ser católico para ocupar el sillón de Rivadavia, pero antes lo era. La primera Constitución de la República Argentina exigía pertenecer a la Comunión Católica Apostólica Romana para poder aspirar al cargo de presidente, y además obligaba al mandatario a jurar por Dios y los santos evangelios. Ambos artículos fueron derogados en la Reforma Constitucional de 1994, durante el gobierno de Carlos Saúl Menem, y la decisión marcó el cambio más significativo en cuanto a los requisitos para ser presidente. 5 años antes, en 1989, el propio Menem había tenido que alejarse de algún modo de su religión familiar, la musulmana, para abrazar la fe cristiana y cumplir así los requisitos de entonces para llegar a la presidencia de la nación. Hay 2 requisitos más para ser presidente: tener un partido político y un caudal de votantes. Por otra parte, no es necesario estar casado para ser presidente. Presidenta. Bueno, es verdad. Y nunca lo fue. El Estado civil no tiene injerencia en la aptitud para ejercer el cargo. Tampoco es necesario tener estudios universitarios. No hay en la Constitución una exigencia respecto de estudios especiales, como sí lo tienen países como Italia desde los mínimos cargos municipales. Por lo tanto, se puede ser presidente de la nación sin haber pisado una universidad, pero esto es muy poco probable. Al repasar la profesión de nuestros presidentes, surge que 25 fueron abogados. Le siguen en el ranking 5 militares, 3 ingenieros, 2 médicos, un maestro, escritor y periodista, un odontólogo, un comerciante, un empleado público y una bailarina. Como hemos visto, para llegar a presidente no solo alcanza con cumplir con los requisitos de la Constitución Nacional, también es necesario contar con el apoyo de un partido político inscripto en la Cámara Nacional Electoral. Una vez anunciada la convocatoria para candidatos presidenciales, hay que presentarse ante la Cámara Electoral con el DNI y una declaración jurada que diga lo siguiente, anoten. Declaro bajo juramento que los datos consignados en el anverso de la presente son veraces, que reúno los requisitos constitucionales y legales del cargo al cual me postulo y que no me encuentro incurso en ninguna de las causales de inhabilitación previstas en la Constitución Nacional, en el Código Electoral Nacional, en la Ley Orgánica de los Partidos Políticos y en la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos. Y listo. Tuki tuki. Luego, si el partido presentó más de un precandidato, habrá que resultar vencedor en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y entonces sí, llega la instancia de enfrentar el requisito más difícil: ser elegido por el voto popular durante 4 años para ser el máximo representante de la nación argentina. Tomá.